El texto es historia. Bienvenidos al futuro. El futuro de Apple. Asombroso. La era digital no nació pacíficamente. Surgió de una enconada rivalidad entre dos de las mentes más influyentes que el mundo ha conocido jamás. Bill Gates, el joven prodigio de los ordenadores. Tenemos un sistema operativo. Y Steve Jobs, el carismático innovador. Hoy, por primera vez en la historia, quiero que el Macintosh hable por sí mismo. Dos brillantes pensadores. Hagamos algo. Les dejaré invertir $1 millón en nuestra compañía. Dispuestos a lo que fuera necesario. ¿Qué tal suena 50 de los grandes? Suena de maravilla. Para pasar a la historia. Teníamos un acuerdo y tú lo aceptaste. Como el creador del ordenador personal. Si Apple cae, no tendrás competidor. Y cambiar el mundo para siempre. Jobs contra Gates. Genios. Un adolescente y su amigo tienen un objetivo: entrar en el centro informático de la zona para intentar lograr un rato de ordenador gratis. El nombre del hacker es Bill Gates. Bill Gates era un chico procedente de una familia acomodada de Seattle. Había recibido una buena educación y era listo. En conjunto era un chico competitivo y ambicioso. Así era su carácter. Bill quería ganar. Incluso como adolescente, Gates posee conocimientos muy exclusivos. Sabe cómo manejar una computadora central. Las computadoras centrales eran unas enormes máquinas que utilizaban los expertos para tratar datos. Se usaban en empresas y solo los dioses de la tecnología eran capaces de manejar esas cosas. Las personas normales no podían usarlas. En 1974 el concepto de ordenador personal no existe. Hasta que una compañía de Nuevo México presenta el primer ordenador lo bastante pequeño como para ser manejado por el público en general. Se llama Altair 8800. En cierto modo era un juguete conceptual, algo muy sofisticado que apuntaba a una dirección, pero no hacía gran cosa. No tenía un terminal, no tenía teclado, no tenía ninguna de esas cosas que hoy asociamos a un ordenador. Y lo más importante, no es fácil de manejar. Cuando el Altair es lanzado, Bill Gates es un estudiante de la Universidad de Harvard. Gates y su amigo Paul Allen saben que para que el Altair sea útil, necesita un lenguaje de programación. Y deciden darle uno. Bill Gates y Paul Allen percibían algo en el ambiente. No querían dedicarse los siguientes 2 o 3 años a ver pasar el desfile ante ellos. Emplean una de las primeras formas de programación. Un centenar de tarjetas perforadas, formando un patrón de comandos. Para demostrar que su programa funciona, necesitan llevarlo directamente a los fabricantes del Altair. Ve tú. Pareces más mayor. Te tomarán en serio. Está bien. Pero Gates y Allen no son los únicos empeñados en facilitar el acceso a los ordenadores. A 4.800 kilómetros,
El futuro de los ordenadores personales está siendo concebido de una forma completamente distinta. Steve Jobs ha dejado la universidad. Acaba de regresar de un viaje espiritual por la India y apenas tiene experiencia con ordenadores. Formaban parte de los grupos hippies con todo lo de las drogas y el estilo de vida alternativo. No sabía nada de computadoras. Uno de los amigos de Jobs es Steve Wozniak, un aficionado a la electrónica y a las computadoras que ha tenido una idea muy novedosa. Hola. ¿Con qué estás? Tengo algo nuevo. Mira esto. Wozniak ha construido un ordenador con un microprocesador como el Altair, pero le ha añadido dos componentes clave: un teclado y un monitor. En vez de tener que perforar tarjetas, el programa se puede ahora escribir directamente, utilizando las mismas teclas de una máquina de escribir. Fue un momento de iluminación. Tecleaba comandos y aparecían en mi pantalla de televisión. Estos momentos de iluminación, como yo los llamo, son sorpresas. Y ni siquiera tú mismo eres consciente de la importancia que pueden llegar a tener. Jobs queda inmediatamente cautivado. Pero a diferencia de Wozniak, no le interesa tanto cómo funcionan los ordenadores, sino más bien cómo venderlos. Steve era un auténtico empresario. Él quería la compañía y yo fabricar cosas interesantes. Esa era básicamente nuestra relación. Nos necesitábamos el uno al otro. Bill Gates está esperando noticias de su socio Paul Allen, que realiza una demostración del software que han creado para el Altair. Se trata de un lenguaje básico. Teclearé algunos comandos para mostrarles cómo funciona. Nunca sabes cuáles son las ideas que tienen mayor potencial hasta que no se ponen en práctica. A veces alguien tiene una idea y dices, vaya, esto podría revolucionar el mundo. Paul. Gates y Allen acaban de vender el primer programa de software para un ordenador personal. Suficiente para animar a Bill Gates a asumir el mayor riesgo de su vida. A los 19 años, abandona Harvard y junto con Paul Allen crea una pequeña compañía informática en un centro comercial de Albuquerque. La llaman Microsoft. En un garaje de California también están haciendo otra ambiciosa empresa. Steve Jobs cree que puede vender el último ordenador diseñado por su socio, Steve Wozniak. Después de todo, tiene 16 veces más memoria que el Altair 8800. Ya solo falta darle un nombre memorable. He pensado Executed o Personal Computers Incorporated. No. Era un nombre genial porque hacía reír a la gente. Era como algo desconcertante. Una manzana y un ordenador. Dos palabras que no casaban juntas y a la vez sugerían cercanía. Le quitaba seriedad a la palabra ordenador. Pero un nombre inteligente no facilitaría la venta de la creación. Como veis, hemos usado el teclado ASCII.
así como el chip MOS 6502. ¿Por qué no habéis usado el Intel 8080? Es más compatible. Aquí podéis ver el diseño. Quien quiera saber más puede comprarlo. Hemos terminado. Incluso con el revolucionario añadido de un teclado y un monitor, el Apple One es un fracaso. Jobs solo logra vender 200 unidades a informáticos aficionados. Pero Jobs y Wozniak no están dispuestos a abandonar. Sabíamos que tendríamos éxito. Jamás pensamos en el fracaso. Éramos conscientes de que causaríamos tal impacto y estaríamos tan por delante de los intentos de cualquiera de construir ordenadores baratos que nos comeríamos el mundo. Mientras Steve Wozniak trata de crear procesadores más rápidos, Steve Jobs sabe que el ordenador necesita un diseño propio. No solo para los entusiastas de los ordenadores, sino para todo el mundo. Empieza a imaginar una máquina completa que incorpore todos los componentes necesarios en un diseño revolucionario y fácil de usar. Lo llaman el Apple II. Era un producto hermoso. Steve Jobs introdujo un diseño completamente nuevo y una dimensión espiritual de la informática. Contemplaba el aspecto zen de los ordenadores y consiguió dotarlos de un gran sentido estético. El Apple II está a punto de cambiar para siempre la industria de la informática. Pero hay un hombre decidido a no quedarse atrás. A sus 22 años, Steve Jobs cree que un día habrá un ordenador personal en cada casa. Y ahora está un paso más cerca de hacer realidad ese sueño. En junio de 1977 sale al mercado el Apple II. Y no se parece en nada a lo que el público ha visto hasta entonces. Su diseño de uso fácil es un éxito inmediato entre los consumidores. Y el año de su lanzamiento, la compañía obtiene $8 millones en ventas. Se empezó a vender de inmediato. Era lo más avanzado en el mundo de los ordenadores. Tenía color, gráficos. Estábamos a años luz de todos los demás. Apple consigue su primer éxito. Pero cuando Bill Gates examina el ordenador, ve una forma de impulsar su propia compañía, Microsoft. El Apple II puede ser perfecto para consumidores diarios, pero su programación no es compatible con la mayor parte del software comercial en el mercado. Gates sabe que si consigue habilitarlo para ejecutar programas comerciales, podrá aprovecharse del éxito de Apple. Gates y sus ingenieros dedican meses al desarrollo de la tarjeta blanda, un circuito que se conecta directamente al Apple II y permite ejecutar un software comercial. Pero para que Microsoft se aproveche de su diseño, dos de las grandes mentes de la industria informática tendrán que encontrarse cara a cara. Se ve muy bien por fuera, pero lo importante es lo que tenga dentro. ¿Sabes escribir código? Contrato gente para eso.
Steve Jobs y Bill Gates eran como un sistema binario de estrellas. En la década de los 70 empezaron a orbitarse el uno al otro, a cada cual con mayor fuerza gravitacional. Ahora podrás ejecutar de todo. Procesadores de texto, hojas de cálculo. Gates acaba de ofrecerle a Jobs convertir su popular ordenador en una poderosa máquina para empresas. Es una victoria para Apple y Microsoft. En 1980, la principal fuente de ingresos de Microsoft es la venta de tarjetas blandas para usuarios de Apple. Y la compañía triplica sus ventas. Pero Bill Gates busca ir más allá que Steve Jobs y se centra en la mayor empresa del sector, IBM. Durante décadas, IBM se ha centrado en la informática para empresas, pero ahora quiere meter cabeza en el negocio de los ordenadores personales. Gates sabía que IBM iba a ser un gran competidor en el sector y quería ser él el principal proveedor de software para esos ordenadores personales. Lo que realmente estamos buscando es un sistema operativo. ¿Un sistema operativo? Creía que solo necesitaban lenguajes de programación. Podríamos recurrir a otro proveedor. Bueno, nosotros tenemos un sistema operativo. Gates hace un trato con IBM. Aunque Microsoft aún no había creado un sistema operativo. Pero Bill Gates sabe dónde conseguirlo. ¿Qué tal suena 50.000? Suena de maravilla. ¿Para quién dices que es? Eso es confidencial. Gates compra un sistema operativo ya terminado a una pequeña compañía de software y lo rebautiza como Microsoft 2. Básicamente dijeron, os pagaremos 50.000 y podremos hacer lo que queramos con él. Y la compañía se lo vendió encantada. Ya con un sistema operativo, Bill Gates tiene ahora la ventaja. Así que cuando vuelve a reunirse con IBM, plantea una petición innegociable. Quiero poderlo vender a terceras partes. Gates poseía un software, y el software es el rey. De ahí la astuta idea de crear un software compatible con cualquier dispositivo. Creo que IBM no pensó en eso, sino en su propio objetivo. Gates negocia una licencia no exclusiva con IBM para Microsoft 2. Ahora Microsoft podrá vender su sistema operativo a cualquier compañía de ordenadores del mundo. Es probablemente el acuerdo más rentable de la historia. El dinero que Microsoft ganó con 2 hizo que la compañía fuera increíblemente próspera. Y cuando tienes mucho dinero, tienes mucho poder y puedes empezar a dar forma a toda una industria. Steve Jobs contempla desde la distancia cómo Bill Gates se hace con el control. La respuesta de Apple al ordenador personal de IBM fue bastante despectiva. Lo veían como una caja grande, aparatosa y poco elegante. Pero también sabían que cuando IBM entraba en un mercado era para hacerse con gran parte del pastel. Jobs sabe que para que Apple siga en la lucha, necesita una gran idea. Jeff Raskin nos sugirió que fuéramos a Xerox Park Center. Dijo, tienen algo que deberíais ver, pero todavía están en mitad del proceso, aún es secreto.
¿Y qué es eso tan grande que tiene Xerox PARC entre manos? Programación orientada a objetos, creación de redes. Nada tan emocionante como lo vuestro. Os propongo algo. La inversión de $1 millón en nuestra empresa a cambio de una visita completa a vuestras instalaciones. Es una posibilidad. Steve Jobs no se imagina que lo que está a punto de ver transformará su vida, su compañía y el mundo. En 1980 el Apple II ya es uno de los ordenadores más populares del mercado, con ventas que alcanzan los $117 millones. Pero para Steve Jobs no es suficiente. Y lo que está a punto de ver en Xerox PARC lo cambiará todo. Déjame probar. Vimos pantallas donde aparecían ventanas en las que se ejecutaban programas. Y claro que había cosas que no entendíamos, ni la importancia de todo aquello, pero el impacto visual era notable. Le dije a Steve, el que lo pruebe una vez no querrá otra cosa. Quien tuviera esa máquina ya no podría vivir sin ella. Lo que Xerox ve como un experimento, Steve Jobs lo ve como una oportunidad. Xerox era una gran compañía, pero no sabía cómo crear un ordenador personal con todo aquello. Y Steve repetía, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y así se lo dijeron, nosotros sabemos hacerlo. Jobs adopta de Xerox la idea de una interfaz gráfica y crea un equipo para que lo incorpore a un nuevo ordenador, llamado Macintosh. Andy, ahora estás en el equipo Mac. Burrell, tú también estás en el equipo Mac. Y Mike, tú vienes también. Reunión de diseño mañana a las 8. Jobs pone una condición innegociable. Todo miembro del equipo debe ser tan apasionado como él. Steve Jobs tenía una visión muy concreta y en general no era nada agradable tratar con él. Esto es un asco. ¿No lo ves? Circulan historias alucinantes sobre la tremenda presión a la que estaba sometido el equipo Macintosh. Pero según todos los que le conocieron o trabajaron con él, era la persona más carismática del mundo. El diseño del Macintosh exige toda la atención de Jobs, que se da cuenta de que necesita un buen jefe de negocios para dirigir Apple. Steve necesitaba a alguien que fuera un gerente eficaz y un buen vendedor. Porque él ya estaba en todo, no podía además dirigir el negocio. En 1983, el exdirigente de Pepsi, John Scully, se convierte en el nuevo director general de Apple, mientras Jobs termina el diseño del Macintosh. ¿Está todo preparado? ¿Tenemos los mejores? Sí. Y todos con Mac. ¿Y qué pasa con el software? Microsoft. ¿Confías en Gates? No hay nadie mejor. Lo que hizo con el Apple II fue una maravilla. Una vez más, Steve Jobs invita a Bill Gates a participar en su última innovación. El texto es historia. Bienvenido al futuro. El futuro de Apple.
Steve quiere presumir de su nuevo concepto de una interfaz elegante y gráfica. Y Gates la ve como una auténtica maravilla y está dispuesto a que el software de Microsoft forme parte de ella. Asombroso. Pero Gates ve una oportunidad aún más importante para Microsoft. Creo que cuando Bill Gates vio la interfaz gráfica de usuario debió pensar, tengo que volver corriendo y contárselo a mi gente, porque esta es la forma en que se interactuará con los ordenadores del futuro. ¿Qué tiene de malo el nuestro? Que no vale. El suyo arrastra ventanas y hasta ejecuta 2 programas a la vez. Pues hagamos algo parecido. Tenemos que ganar la carrera. Esto hay que hacerlo ya. Bill Gates decide ir directamente a por Apple. Ordena a su equipo que empiece a trabajar en una interfaz gráfica de usuario a la que llaman Interface Manager. Y en otoño de 1983 adoptan el nombre definitivo de la empresa, Windows. Cuando a Steve Jobs le llega la noticia del Windows de Microsoft, está a solo unas semanas de lanzar el Macintosh, la idea a la que ha dedicado los últimos 3 años de su vida. El hombre que Jobs consideraba un aliado le ha declarado la guerra. Gates, tráele ahora mismo. Tanto Steve Jobs como Bill Gates se juegan su futuro con el mismo enfoque revolucionario de software para el ordenador personal. Pero en la carrera por ser los primeros en lanzarlo, los que antes fueron aliados están ahora en guerra. Gates, tráele ahora mismo. ¿Así es como tratas a tus amigos? Yo confiaba en ti. Te involucré en el Apple II, en el Macintosh. Se supone que era una colaboración y teníamos un trato que tú aceptaste. Y ahora nos estás robando. Quieres acabar con nosotros, pero no lo pienso permitir. Bill Gates es un hombre inteligente y un hábil empresario que aprovechó una oportunidad. Quería crear un gran ordenador y una gran compañía, una compañía fuerte, y para ello estaba dispuesto a lo que hiciera falta. Quedan 2 años para que Windows esté listo, pero Bill Gates sabe que debe anunciarlo antes de que Steve Jobs dé el siguiente paso. Estoy aquí para mostrar algunas características de nuestro próximo producto. Contiene una interfaz gráfica de fácil uso. El factor tiempo es fundamental en estas cosas. Es como decir, vale, vamos a empezar a crear algo a partir de cero. Ese es el espíritu de Silicon Valley. El sueño de Steve Jobs ha sido secuestrado. Pero a diferencia de Gates, él sí tiene un producto en funcionamiento y totalmente preparado para ser vendido. Además de un talento natural para promocionarlo. Muchos de nosotros llevamos ya más de 2 años trabajando en el Macintosh. Hoy, por primera vez, quiero que el Macintosh hable por sí mismo.
Hola, soy Macintosh. Me alegro de haber salido de esa bolsa. El Mac era una fusión perfecta de belleza y tecnología. Era la primera máquina realmente hermosa. Parecía que te estaba sonriendo. Era un aparato amigable. Aquello hizo que el corazón de Steve Jobs también sonriera. La presentación del Macintosh es un éxito. Pero el ordenador en sí es lento. Y su venta no es fácil. Las ventas de Macintosh cayeron en picado. Teníamos una fábrica diseñada para producir 8.000 unidades al mes y no se lograron vender más de 500. Nuestras acciones bajaron a mitad de precio. Situación difícil para una empresa. Creo que el departamento de diseño ha dado con la clave. Tenemos... Steve, nadie admira tu genialidad y tu visión tanto como yo. John, ¿qué quieres decir? El consejo ha decidido que lo mejor es que te retires. Steve Jobs había creado un consejo de personas que eran casi como figuras paternales. Y ellos veían que aquel muchacho se había vuelto alguien rebelde, que gastaba demasiado dinero y que se enfrentaba a la gente. Así que decidieron apartarle de la compañía que él había fundado. Steve me dijo que fue como una patada en el estómago. En 1985 el Macintosh no ha conseguido entusiasmar al mundo. Y Steve Jobs, el fundador de la compañía Apple, es expulsado de su propia compañía. El hombre que parecía un pionero infatigable ha sido dejado de lado. Mientras tanto, su rival Bill Gates convierte Microsoft en un imperio. El MS-2 se ha convertido en el sistema operativo estándar de millones de ordenadores. Y el 20 de noviembre de 1985... Bill Gates y Microsoft presentan Windows al mundo. La genialidad de Bill Gates estuvo en comprender que había muchos fabricantes de ordenadores, pero había que conseguir que siguieran las mismas especificaciones. Era necesario un sistema operativo estándar para domar aquella especie de salvaje oeste en el mundo de los ordenadores personales. Windows toma al asalto la industria de los ordenadores. A finales de los 80, el 80% de los ordenadores del mundo usan el sistema operativo de Microsoft. Y Bill Gates se convierte en el multimillonario más joven del mundo. Pero Gates va un paso más allá. Microsoft desarrolla nuevos programas vinculados a sus sistemas operativos. Ahora todo el que compra un ordenador personal recibe automáticamente las hojas de cálculo de Microsoft, los procesadores de texto y otros programas, los quieran o no. Bill Gates es un genio que reunía todas las piezas que se necesitaban para crear la moderna industria del software para ordenadores. Pero lo consiguió de una forma que provocó que los rivales le acusaran de prácticas abusivas de mercado. A mediados de los 90, la agresiva táctica de Microsoft comienza a dar problemas. Los competidores del gigante del software le acusan de monopolizar la industria.
La vinculación del software hizo que el Departamento de Justicia investigara muchas denuncias de prácticas de comportamiento abusivo por parte de Microsoft. Esas prácticas suprimían, de hecho, la innovación en el mercado, ya que imponían el desarrollo de un tipo de aplicación específico. Mientras los problemas legales de Bill Gates se incrementan, a su competidor Apple no le va mucho mejor. Apple, sin Steve Jobs, no innovaba. Se limitaba a explotar la vieja línea de productos. Ni siquiera tenían un buen sistema operativo nuevo. Mientras Windows domina la industria, la cuota de mercado de Apple cae hasta el 4%. Y en 1996, la compañía pierde $1.000 millones. Apple estaba en apuros y por sugerencia desfilaron una serie de directores generales que no consiguieron nada, como Scully, Gil Amelio, Splinter. Estaba a solo un mes o dos de la quiebra. Apple está a punto del colapso. Así que 12 años después de provocar la expulsión de Steve Jobs, el Consejo le pide que vuelva. Pero antes de volver a convertir a Apple en una empresa innovadora, Jobs sabe que necesitan una rápida inyección de ingresos. Para conseguirlo, tendrá que recurrir a una fuente inesperada. Hola, Bill. Bill Gates está siendo investigado por dirigir un monopolio. Steve Jobs ha vuelto a la compañía que fundó, pero está al borde de la quiebra. Hola, Bill. ¿Steve? He oído que estás haciendo amigos en el Departamento de Justicia. Y tú has regresado a un barco que se hunde. Si Apple se hunde, no tendrás competencia. Pero si nos mantienes en el juego, podrás seguir ganando. Piénsalo. A Gates no le convenía a esas alturas que Apple desapareciera. Si no tienes competencia, la gente dirá que todo el mercado es tuyo y eso no es bueno. Es mejor tener un competidor con problemas que no tener competencia. Quisiera hablar de socios significativos. Apple vive en un ecosistema y necesita ayuda de otros socios. Hoy nos va a acompañar un invitado especial vía videoconferencia que me gustaría invitar al escenario ahora mismo. Buenos días. Cuando Steve Jobs presentó en pantalla a Bill Gates, fue un momento extraordinario. Los seguidores de Macintosh empezaron a abuchearle. Consideraban a Gates un monopolista, un matón. Odiaban Windows, odiaban los PCs y odiaban a Bill Gates. A pesar del frío recibimiento, Microsoft invierte $150 millones en Apple. Y Jobs no pierde ni un momento en darle la vuelta a la empresa. Steve se hace con el control total y se asegura de que los productos sean siempre hermosos, como el iMac original, con sus carcasas translúcidas y su diseño en forma de conejo. 7 minutos para cargar una canción. En 2001, Steve Jobs amplía su visión desde los ordenadores Es como los MP3 de antes. hacia productos completamente nuevos como el iPod. Quiero algo mejor.
Nadie sabía que necesitábamos llevar 1000 canciones en el bolsillo. Todos teníamos reproductores MP3. Pero Steve dijo, no, voy a crear algo tan grande que la gente no sabrá que lo quiere, pero en cuanto lo vea, lo querrá. Todo el mundo dijo, muy bien, pero entonces pensó, no, porque alguien tendrá la idea de meter esto en un teléfono y nos dejará fuera. Así que inventa el iPhone. En 2007, los fans pasaron hasta 100 horas haciendo la cola para comprar lo que se convertirá en el producto estrella de Steve Jobs, el iPhone. Apple ya va camino de convertirse en una de las compañías más rentables del mundo. El poder lleva encima un superordenador con el que hacer todo tipo de cosas e interactuar con el mundo. Es una gran idea. Si hubiese que escoger a la persona que más ha influido en la tecnología de esta era, sería Steve Jobs. Mientras la reputación de Steve Jobs va en aumento, Bill Gates tiene un problema de imagen. Y quiero invitarle al escenario ahora mismo. Quería ser querido y que su nombre entrara en el panteón de los grandes hombres de la historia. En un intento de redimir su legado, Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, tiende a la filantropía. Se convirtió en un filántropo. No fue solo para mejorar el mundo, sino para rehabilitar su imagen. La Fundación Bill y Melinda Gates se convierte en la mayor fundación privada del mundo. Ahora Gates es alguien muy compasivo y muy sabio. Ha llegado a la conclusión de que todos estamos en el mismo equipo y quiere mejorar el mundo. Steve Jobs lleva años ocultando la noticia de que sufre cáncer de páncreas. Pero en 2011, los problemas de salud obligan a Jobs a renunciar como director general de Apple. Quizá no sabía que se estaba muriendo, pero sí que no tenía todo el tiempo del mundo, y aquello se convirtió en un revulsivo. Y analizando la situación, todo por lo que se le recuerda, lo hizo ya estando enfermo. Su muerte fue llorada en el mundo entero por legiones de fans tan devotos al hombre como a las máquinas que creó. En el año siguiente a su fallecimiento, Apple se convertiría en la compañía más valiosa del mundo. La relación entre Steve Jobs y Bill Gates era muy compleja. En cierto modo, eran como hermanos. Hicieron gran parte del camino juntos, a veces como rivales y a veces como amigos. Fueron duros el uno con el otro, pero al final se reconciliaron porque ambos fueron los pioneros que construyeron la industria.